Buenas tardes con todas y todos los presentes a nuestro miércoles de evidencia MIDIS, que tiene por título ¿Es posible un sistema nacional de cuidados para adultos mayores? La Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS organiza este espacio de intercambio y reflexión de evaluaciones y otros estudios para promover la mejora de la política pública basada en evidencia. A continuación invitamos al señor Yuri Chessman, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del MIDIS, para la inauguración. Adelante, señor Chessman. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes y en especial a los panelistas. Reciban un saludo afectuoso del Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Para nosotros es muy significativo poder compartir con ustedes este espacio mensual de reflexión de evaluaciones y otros estudios, donde participan panelistas nacionales e internacionales que enriquecen el tema analizado a partir de su experiencia y publicaciones. En esta oportunidad vamos a conocer sobre los resultados del estudio relacionado a la intervención temporal red de soporte al adulto mayor en alto riesgo y a la persona con discapacidad severa MACHAI. En ese sentido, doy por aperturado esta mesa redonda. ¿Es posible un sistema nacional de cuidados para adultos mayores? Cuya ponencia comprende una de las recomendaciones del estudio cualitativo exploratorio de la implementación de los servicios que brindó la red AMACHAI a la población adulta mayor con alto riesgo y población con discapacidad severa durante los años 2020 y 2021. La consolidación de un sistema nacional de cuidados para adultos mayores en nuestro país, a cargo de nuestro distinguido panelista Lucas Empel. Por lo tanto, seguimos con este magno evento. Muchas gracias. Agradecemos al señor Yuri Chessman por sus palabras y a continuación presentamos al señor Ahmed Agüero, quien tendrá a su cargo la moderación del evento. Ahmed es coordinador de gestión de evidencias y conocimiento de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Tiene un máster en gestión y políticas públicas, además de una amplia experiencia en planificación y evaluación, proyectos sociales, programas presupuestales en temas de niñez y adolescencia, secundaria rural, formación en alternancia y voluntariado universitario. Se desempeña también como docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras universidades. Ahmed, gracias por participar y bienvenido, y tienes la palabra. Muy buenas tardes, Jessica, gracias. Buenas tardes con todas y con todos los asistentes a este espacio Diálogos de Evidencia, en donde tratamos de compartir un poco los estudios y las evaluaciones que se van generando desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. En esta oportunidad, como bien lo señaló el director general Yuri, a quien agradecemos por la inauguración, vamos a tratar una temática que tiene que ver con población adulta mayor y con personas con discapacidad severa a partir de un estudio que se realizó de la red AMACHAI. Yo voy a contar un poquito, voy a tener el rol de más o menos guiar los momentos de este espacio. Entonces les voy a contar, vamos a tener primero un momento de exposición a cargo de Lucas Sempe, va a hacer la exposición de este estudio. Luego vamos a tener un momento en donde vamos a poder hacer comentarios las personas invitadas, los panelistas invitados para este evento. Luego va a haber un tercer momento en donde van a poder responder las preguntas de los asistentes, de cada una de las personas que vayan haciendo sus preguntas, ya sea a través del sistema de preguntas y respuestas en Zoom o a través de las personas que vayan a estar dentro del Facebook Live, que también nos pueden hacer llegar a partir de los comentarios de ahí sus respectivas preguntas. Solamente les pedimos que puedan señalar para quién está dirigida la pregunta, para que nosotros vayamos alcanzándole a cada uno de los panelistas o expositores. Ahora, más o menos esa es la dinámica. Vamos a ir tratando de hacerlo por rondas, como una especie de debate para que la dinámica fluya de la mejor manera posible. En este caso, ahora les voy a presentar al expositor, a nuestro expositor principal, que va a estar, va a encargarse de contarles sobre el estudio cualitativo exploratorio de la implementación de los servicios que brinda la red AMACHAI a la población adulta mayor con alto riesgo y población con discapacidad severa 2020-2021. Él es Lucas Sempe, es un investigador de la Queen Margaret University, ha hecho un máster en políticas y prácticas de reducción de pobreza por la Universidad de Londres, es un consultor con una muy amplia experiencia
en el diseño y evaluación de políticas y proyectos con enfoque de resultados, especialmente en el ámbito de educación, pobreza, ruralidad, protección social, personas adultas mayores. Además, ha sido miembro de la Asociación Americana de Evaluación. Bueno, Lucas, bienvenido. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio con nosotros. Tienes la palabra por alrededor de unos 17 minutos para que hagas la exposición. Gracias, Ahmed. Yuri, voy a compartir mi pantalla. Listo. Si lo puedes poner en modalidad presentación, Lucas. Ya lo he puesto, ¿se ve? No, se está viendo. Ahora sí, ya está. Ya, listo. Muchas gracias, Yuri y Ahmed. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Es un gusto, un privilegio poder estar de nuevo en estas sesiones que deberían ser un caso de estudio positivo de cómo la evidencia se acerca a la población e intenta hacer que las decisiones se basen en evidencias. La pregunta disparadora es si es posible un sistema de cuidados para adultos mayores en específico. Podríamos hacer la misma pregunta para personas con discapacidad severa. Y el marco de esa pregunta es el proyecto de ley que está promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la creación de un sistema, proyecto de ley que es la culminación de un trabajo que vinieron haciendo a través de un estudio, un marco conceptual, unas comisiones intersectoriales, un proceso de consulta. No voy a dar una opinión, por lo menos en este momento, de ese marco conceptual y de ese proyecto de ley, pero las preguntas que sí me hago y que creo que vienen a colación, digamos, en esta presentación es si es que se están usando evidencias o experiencias documentadas para la creación de ese sistema, si se está construyendo sobre lo que ya existe. Y la gran pregunta es si lo que ya existe es suficiente o adecuado. Y esas preguntas, estas tres preguntas, creo que la experiencia de la red Amachai puede dar algunas luces interesantes de cara a la construcción de una política lo mejor posible. Solo como resumen muy breve, la red Amachai se crea en el comienzo de la pandemia, muy rápidamente, en marzo del 2020, a través de un decreto de urgencia. Se sustenta básicamente en articulación intersectorial e intergubernamental. Intersectorial se refiere a los distintos unidades de gestión dentro del Estado, salud, protección social, desarrollo social, etcétera. Intergubernamental se refiere al nivel nacional, regional y local. Y tuvo una población objetivo bien específica, personas adultas mayores de 60 que tuvieran al menos una enfermedad crónica y que se consideraban en riesgo, y personas con discapacidad severa, que es una categoría que está bastante bien definida en la normativa de salud y está también categorizada en el marco del MINP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué es lo que hacía la red? Inicialmente la red preveía la entrega de 5 servicios: consejería, con énfasis en prevención del contagio y promoción de prácticas saludables. Ustedes se acordarán, usar máscara, lavarse las manos, distanciamiento social, todas esas cosas que miles de veces las hemos escuchado después de 3 años. Generación de alertas para identificación de personas con síntomas, es decir, llamaban por teléfono y si alguien tenía alguno de los síntomas, gatillaba un proceso de alerta. Se buscaba pensar en el tema de inmunización. Obviamente en el 2020 todavía no queda claro cuándo iba a haber vacuna. Seguimiento a casos de COVID. Una vez que la persona tiene COVID, se aísla, tiene que comer, hay que contactar a la familia, etc. Y
Un elemento que me parece muy interesante, muy potente, es la identificación y gestión de alertas sobre situaciones de riesgo. Violencia, cuestiones de salud mental, etc. Y ese quinto elemento se va añadiendo en el camino. Se implementa en 150 distritos, 25 provincias y 24 departamentos, sobre todo en zonas urbanas. Y acá hay una cosa importante. La política se enfoca en un grupo poblacional que no estaba siendo atendido. Es decir, dicen, ok, Pensión 65 va a atender al adulto mayor en extrema pobreza y en pobreza. Nosotros vamos a atender a aquel que no califica para Pensión 65, pero tiene necesidades. Sobre todo en áreas urbanas, porque pensión cubre bastante bien, no la totalidad, no la universalidad, pero cubre bastante bien población adulta mayor en situación de pobreza en área rural. 77 millones de soles en el 2020 que claramente se oponen o contrastan, esa es la palabra correcta, a una reducción brutal de financiamiento, solamente 3 millones en el 2021. Y esta gran diferencia de financiamiento permite hacer un análisis de Amachay en el 2020 y un análisis de Amachay en el 2021, como un modelo completo y un modelo simplificado funcionaron o no. El objetivo de este estudio fue evaluar la implementación de los servicios, alcanzar recomendaciones para mejorar la implementación. Fue un estudio con metodología cualitativa y básicamente lo que se hizo fue contrastar información documentaria con información primaria recogida en entrevistas a profundidad a diferentes funcionarios de todos los niveles de gobierno y a usuarios del arte. Bueno, vamos a los hallazgos. Lo más interesante en términos de análisis de la información es que Amachay constituye una respuesta a un vacío que existía antes del COVID, y lo que hizo el COVID más bien fue exponer la gravedad de ese vacío en términos de articulación y alcance de la prestación de servicios a las poblaciones vulnerables. La manera más fácil de explicarlo es comparar el número de servicios y la cantidad de presupuestos que el Estado peruano pone en primera infancia versus lo que hace y lo que pone en adulto mayor y persona con discapacidad. No quiere decir que hay que quitarle a la primera infancia. Lo que quiero decir es, mientras que primera infancia sabiamente ha sido una prioridad de Estado, no de gobierno, sino de Estado, otras áreas, otras poblaciones vulnerables no necesariamente lo han sido, y el COVID hizo que fuera necesario responder. Una cosa muy interesante del diseño es que combina experiencias exitosas que el propio MIDIS había puesto en marcha. Sello municipal, seguimiento nominal, padrón nominado. Hay varios elementos muy valiosos, muy potentes que el MIDIS combina para hacer que esta intervención rápidamente se pueda diseñar y que rápidamente se pueda desplegar. No tienen una teoría del cambio, lo que sí tienen es claramente una población objetivo bien definida y un problema público a resolver, la atención a esta población en una situación de emergencia. El diseño estuvo bien centralizado en el gobierno nacional, especialmente en el MIDIS. Eso en algunos niveles de gobierno inferiores causa algo de crítica o manifiestan que podría haber sido mejor.
La definición de la población, como mencioné, fue hecha en base a lo que había de información en ese momento en el ámbito científico. Sabíamos que los adultos mayores y las personas con discapacidad eran más vulnerables. Hubo un proceso inicial muy rápido, muy intenso de mapear casuística y frecuencia de adversidades. Eso ayudó a que esos primeros 5 servicios que se querían hacer se fueran testeando, se fueron viendo qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban, entregar medicamentos no funcionaba, gestionar con gobiernos locales la entrega de alimentos sí funcionaba, hacer seguimiento tan seguido en algunas poblaciones era más difícil porque había un poco de agotamiento o saturación telefónica. En otras poblaciones estaban muy agradecidos porque cumplía un rol de soporte emocional. Entonces fueron testeando al comienzo y fueron adaptando y encontrando ajustes en el medio de la flexibilidad que permitía una emergencia. En términos de diseño, surge una zona gris. En términos de competencias, el ente rector de las secciones poblacionales, adulto mayor, joven, niño, es el MINP. El MIDIS tiene rectoría sobre poblaciones, sobre la parte de desarrollo, pobreza, entonces ahí hay un traslape que genera ruido, generó ruido, no necesariamente destruyó, pero genera ruido y ahí que es un tema que hay que tener en cuenta. La lógica del proyecto la podemos graficar de esta manera. Los 3 productos que se entregan a la población están en azul: consejería, alertas y afiliación al SIS. Estoy acá en una tasa muy baja porque ya había un gran porcentaje de afiliación al SIS. Las actividades están básicamente ligadas al seguimiento nominal, a la identificación de usuarios. Y acá atrás están las actividades que permiten que se haga esto de acá. Tener un padrón nominado, tener un sistema de seguimiento. Y esta actividad, que le llamamos articulación, es la que permite que lo que ocurre a nivel local, consejería, alertas y afiliación, tenga un correlato con los otros niveles de gobierno y las soluciones y las alertas y los problemas puedan ser atendidos. Había un sistema de monitoreo bastante completo y había una serie de herramientas informáticas, sobre todo una plataforma después, que permitía todo el sistema de seguimiento y todo el sistema de padrón nominado que funcionara. Vamos a revisar rápidamente, no me queda mucho tiempo, entonces voy a tener que apurarme. Vamos a revisar algunos de estos procesos. Les voy a ir contando algunos hallazgos interesantes. El proceso de identificación de usuarios fue complejo. Lograron juntar bases de datos de telefonía, de censo, del MIDIS, muchas bases de datos de salud, de SIS, de salud, y lograron construir una muy buena base de datos que ojalá no se perdiera ese ejercicio. Obviamente hay complejos temas de protección de información personal, eso implica normativas y métodos informáticos que permitan compartir información de manera segura, ágil, oportuna y ordenada. Mientras que en el primer año la identificación de la población potencial ocurre desde arriba hacia abajo, en el medio de la emergencia, en el segundo año más bien le permiten a los gobiernos locales tener más autonomía e iniciativa para incluir usuarios. Y eso fue un proceso interesante. Obviamente con una base de datos original, esta segunda fase del proceso se hace viable, creo yo. El proceso de seguimiento, es decir, de llamadas telefónicas 1 a 1, lo hicieron los gobiernos locales. Hubo personal contratado para eso y obviamente la contratación del personal es crítica para que haya funcionado ese seguimiento. Sin personal designado que pueda estar sentado y llamar por teléfono y anotar los hallazgos y hacer las coordinaciones, es muy difícil darle sostenibilidad a un proyecto así.
El servicio de consejería, orientación en prácticas saludables, fueron dados cientos de miles de consejos, fue brindada información sobre bastantes aspectos, hubo un proceso de capacitación a las personas, hubo procesos de hasta se le dio soporte emocional a las personas que llamaban, se fueron creando protocolos de temas y de cómo abordar los asuntos, desde los más difíciles como violencia doméstica, qué tipo de preguntas hacer, hasta los más sencillos de limpieza de la casa, qué cuidados hay que hacer ante el COVID y demás. Y es ahí donde las identificación de situaciones de riesgo, de salud y vulnerabilidad ocurrían. Y eso activaba ciertos procesos de atención, de coordinación y atención, con el gobierno local, con la OMAPED, con cualquier entidad que pudiera tener un rol en ayudar a esa persona. Hubo un proceso de soporte, monitoreo de datos, se construye una plataforma bastante potente de seguimiento, se puede ver cuál es el avance de cada gobierno local, pero en el nivel nacional tienes instituciones que no terminan de usar la plataforma porque tienen las propias, como el MINP y de salud. La articulación intersectorial e intergubernamental fue súper interesante porque, a diferencia de la práctica normal de muros entre instituciones, acá hubo un ejercicio de arranque de mucha coordinación y gestión, de compartir bases de datos, de reuniones constantes para tomar decisiones. Y a nivel local era más bien la coordinación para resolver las alertas y para atender a los problemas de las personas. Cuando había más presupuesto, había gente asignada en el nivel nacional y estaban las personas asignadas en el gobierno local, y eso permitía que fuera más eficiente y rápido. No solo financiamiento es importante, también fue importante la experiencia previa de articulación que venían de otros programas, el MIDIS con sus oficinas de articulación y con la práctica de articulación territorial también dio un soporte importante ahí. El rol del gobierno regional fue importante, obviamente, porque es el que entrega los servicios de salud, pero lo más relevante y el que tuvo la estrella de Amachay han sido los gobiernos locales, cuyas oficinas que dan servicio directo a la población se vieron revitalizadas y pudieron coordinar y organizarse para entregar una serie de servicios de manera muy cercana a la población, desde alimentos, desde soporte emocional, desde ayudas cuando había denuncias de violencia o abandono, etc. ¿Cuánto tiempo me queda, Ahmed? Discúlpame. Tienes 3 minutos más. 3 minutos más, ok. Lo que he tratado de contarles rápidamente, he tratado de escribir muchos de los hallazgos, un poco contando también lo que hacía Amachay. Ahora lo que voy a hacer en estos últimos 2 minutos y medio es hacer un poco de análisis. Amachay fue una respuesta oportuna y eficaz, prioriza una atención de una población muy vulnerable, resalta el rol del gobierno local, porque conoce el territorio, porque conoce a los vecinos, porque es capaz de movilizar recursos de manera rápida, porque ya hay instituciones dentro de las municipalidades, SIAMO, AMAPED, SEM, que son capaces de actuar. Hubo mucha proactividad de parte de los actores sociales. Los gestores locales, que eran las personas que hacían las llamadas, tenían un rol muy importante y muy entusiasmados de dar soporte. El tema capital humano es fundamental, digamos. Hay un desempeño variable de los gobiernos locales. Los datos muestran que hay gobiernos locales que hacen muchas más llamadas que otros, que atienden muchas más alertas que otros. Obviamente en el medio de una emergencia es difícil tomar acciones de corrección, pero ocurrió eso.
rotación de personal siempre es un tema complejo que afecta la sostenibilidad de los proyectos. El inicio fue difícil porque no había un sistema de información. El hecho de que hayan logrado construir un sistema de información es muy importante y no se debería perder. Elementos culturales curiosos o interesantes es la desconfianza de la población hacia las llamadas, que obviamente se va rompiendo esa desconfianza. Y lo más complejo, y me remito a la pregunta inicial, es lo que el Estado ofrece en términos de políticas de cuidado y protección para esas poblaciones era muy reducido. Entonces, la falta de una política integral que permitiera distinguir poblaciones, distinguir necesidades, atender de manera adecuada y proporcional lo que las personas necesitan, hacía que Amachai se chocara constantemente con identificar problemas, con dar soluciones a algunos de ellos, pero no poder hacer más en otros. Hubo homogeneidad en el diseño de la red, y eso está bien al inicio, pero claramente es necesario poder hacer algunas contextualizaciones en el territorio y en las poblaciones, territorio y población. Y nuevamente el tema de discusión sobre competencias, que lamentablemente es un tema que aparece y que retrasa el diseño y la implementación de políticas serias para estas poblaciones. Creo que me quedo acá. Las recomendaciones creo que las podemos abordar después, Ahmed, no sé si te parece. Está bien. De hecho, está muy interesante lo que has ido planteando en estas últimas láminas. Sería genial que en el espacio que tenemos después con los comentarios y las réplicas a partir de las tres personas que van a hacer unos pequeños análisis, puedas retomar algunos de los elementos que de repente puedan también ir conversando con lo que ellos señalen. De hecho, muchísimas gracias. Hay varios como puntos que quisiera como relevar, dejándolos un poco en el aire para que Catherine, de repente Julio o Marco puedan también ir como poniéndole el acento. Me parece fundamental el tema de la articulación en el territorio que has mencionado, que es difícil efectivamente, y ahí el rol del gobierno local, ¿no? El rol del gobierno local que es central para que esta articulación fluya en el territorio. El rol del MIM para que esto se pueda dar también es imprescindible, pero además teniendo como atrás de fondo el crecimiento de la población adulta mayor, ¿no? En el Perú, en realidad viene haciendo un crecimiento importante. El año pasado hemos llegado a 13.3% de población adulta mayor, de 60 a más, me refiero, en este 2022, y entiendo que para el 2050 esta tendencia va a ser aún mayor de crecimiento, y en general en América Latina eso pone preocupaciones o puntos de preocupación en general en el sistema de protección para las personas, no solamente adultas mayores y personas con discapacidad, sino en general para todas las personas dependientes en un hogar, ¿no? Dicho esto, creo que voy a pasar al proceso de los comentarios. Vamos a tener un par de rondas. En realidad, la dinámica de los comentarios se las vamos a proponer a Catherine, a Julio, a Marco, como en dinámicas de ronda. Les planteo que tengan un primer espacio de aproximadamente unos 5 a 6 minutos, en donde ustedes hagan su primera reacción, sus primeros análisis a partir de lo que ha hecho la presentación de Lucas. Y la idea es en este espacio que ustedes puedan traer su experiencia desde los espacios en los que ustedes están participando, ¿no? Ya sea desde el espacio público, desde la política pública, desde la cooperación internacional, en cada uno de los casos de ustedes. Y luego van a tener una segunda ronda en donde ya también va a intervenir Lucas nuevamente para poder hacer una réplica. Van a poder comentar o complementar ya no solamente a partir de lo que han venido trayendo ustedes, sino también a partir de lo que han señalado los demás panelistas. Entonces, en esta primera ronda vamos a empezar con Catherine Castillo. Ella es nuestra primera comentarista. Ella es experta en servicios para personas adultas mayores en el territorio. Es abogada por la Universidad de San Martín, egresada de la maestría en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como directora
de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha sido gerente de Desarrollo Humano de la Ministeria de San Borja, coordinadora también del MIP en la red de soporte a las personas adultas mayores en alto riesgo y personas con discapacidad severa, justamente de la Ruta Machay. Ha participado también en la formulación, en la implementación de la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores al 2030. Bienvenida, Catherine. En realidad agradecemos que hayas podido tomar un tiempo para estar en este espacio de discusión y enriquecerlo cada vez más. Tienes la palabra en este primer momento durante unos 5 minutos y luego hacemos como una siguiente ronda para complementar. Cuéntanos. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias también por la invitación a este espacio, importante espacio, que permite revisar, creo, una de las principales experiencias que ha habido en torno a la temática de personas adultas mayores en territorio. Antes de eso, sí reconocer la labor que se realizó en territorio por parte de todos los equipos involucrados, gobiernos locales, en los 152 distritos, también el equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Programa País, del Ministerio de Salud en general. Fue todo un despliegue de personal a lo largo de todo el país, en los momentos en los que no existía, en realidad todo estaba a puertas cerradas, ¿no? Eran los primeros días, las primeras semanas de pandemia, y habían servicios que no estaban funcionando. La articulación en esas primeras semanas fue muy ardua, pero finalmente se lograron ir abriendo puertas. Ahora, un poco para, retomando ya de lo que ha sido la presentación de este estudio que se ha realizado, y creo también que en realidad daría para una conversación bastante extensa, porque durante los meses de lo que fue la red, por lo menos en el año 2020, que es en la que yo participé directamente, fueron presentándose una serie de circunstancias, desde la situación en la que se encontraban los gobiernos locales en el mes de marzo, abril 2020, a cómo esto fue cambiando durante los siguientes meses. En muchos casos incluso había personal contagiado con COVID, no había personal, y eso nos hace mirar hacia qué tan fortalecidos estaban los servicios en territorio, tanto por parte de los gobiernos locales, también pensando en los gobiernos regionales, y además de otros servicios, como los servicios, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que fue uno de los grandes problemas, porque la presencia territorial que tiene la Dirección de Personas Adultas Mayores, lamentablemente, está solamente centrada en la ciudad de Lima, y tiene o tenía una sede en la ciudad de Chimbote, actualmente ya cuenta con una sede más en la ciudad de Arequipa, pero no tenía más presencia territorial. Entonces, sí había una gran dificultad en poder atender estas alertas de situaciones de abandono. Y al ser la población adulta mayor la más afectada, se fueron presentando otras circunstancias, como el abandono de adultos mayores en centros de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan fortalecido estaba de repente el gobierno regional con un centro de atención temporal? ¿Qué tan fortalecido estaba el centro de salud para poder brindar o saber cuál era la canalización que tenía que realizar para casos de personas adultas mayores que eran abandonados en la puerta? Todos esos retos se fueron trabajando y construyendo a diario, y es algo que también quiero resaltar, la flexibilidad de la que hablaba Lucas. El equipo central, podría decir, desde los sectores de MIDIS, MINSA, MINT, se reunían a diario en un primer momento, ¿no? Esto permitía que era problema, solución, y era de manera muy flexible. Alejar a los operadores que están en la capacidad de tomar decisiones de lo que ocurre en territorio, definitivamente pues habría traído un retraso y quizás no una solución tan inmediata a todos estos problemas. Otro tema que sí lo he escuchado en varias oportunidades en la presentación y que también lo pudimos ver en el año 2020, es este problema que existe entre las competencias del MINT y MIDIS. En efecto, eso sí tuvo un impacto en lo que fue la construcción de la red. Hubieron muchos, de repente, idas y venidas en esas conversaciones, y sí, tampoco, no lo puedo negar, si en efecto el rector, en conocimiento de lo que es una situación de abandono, una situación de violencia, hubiese estado desde el primer momento, de repente habría podido canalizarse más rápido algunas cosas. Sin embargo, sí es cierto que es necesario que legalmente
se puedan aclarar las competencias, porque hay unos puntos grises, como también mencionaba Lucas, ¿no? Eso va a ser fundamental, y ya de mirada o de cara a esta construcción del Sistema Nacional de Cuidados, que respondiendo a la pregunta que nos reúne el día de hoy, sí es posible y es más que necesario. Y creo que la red es justo un ejemplo claro de la necesidad que existe, porque podemos tener servicios dispersos, pero si uno, estos no son fortalecidos, y dos, estos no trabajan de manera articulada, no vamos a tener un resultado exitoso o un resultado que finalmente pueda ser visto por la población a largo plazo, ¿no? La población tuvo muy buena recepción a lo que fue la red Amachay. Algunos incluso formaron vínculos de sentir finalmente sí a un cuidador, a una persona que los llamaba a preguntarles: ¿tienes algún síntoma? ¿Cómo estás? Si has tenido algún caso de violencia, llámame, o llámame en otro momento, no olvides tomar estos cuidados. Entonces, ese vínculo, en especial en un contexto como ese, incluso en personas adultas mayores que no necesariamente estaban en una situación de dependencia, sino que sí estaban bajo una situación de estrés bastante alta y que no tenían ningún contacto con lo que se podría decir ninguna autoridad a nivel local en un primer momento, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un camino largo, y me preocupo por el tiempo, creo que dijeron 5 minutos. Me comenta si es que ya corto, porque como comentaba, el tema podría dar para mucho más. Uno más para que cierres, Catherine. Ya, perfecto. Y también sí algo que resalto de lo que mencionó Lucas, ¿no? El tema de cómo se prioriza la temática de personas adultas mayores en todos los ámbitos. Actualmente el rector está concentrado en una unidad orgánica de una dirección general, de la Dirección General de la Familia y la Comunidad. Si lo ponemos en un símil o en un paralelo con otras temáticas, como lo es, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, que sí está dentro de una dirección general, o la temática de personas con discapacidad, que para eso está CONADIS, y así en otros espacios, podemos ver una diferencia abismal, ¿no? También si podemos hacer una comparación del presupuesto que existe asignado a personas adultas mayores, no solo pensando en gobierno nacional, sino también pensando en gobiernos locales, podemos ver que por ahí también es una ruta que se debe de comenzar a mirar, ¿no? Un cambio de cómo es que se está dando tratamiento y una asignación presupuestal para poder generar una mayor presencia territorial, porque eso es algo que sí o sí se tiene que realizar. Es imposible hacer articulación territorial desde una oficina en otra ciudad. Eso es algo que tenemos que cambiar, esa mirada, y entender que la descentralización y la articulación territorial no puede hacerse por teléfono y no puede hacerse únicamente por Zoom. Son herramientas importantes, pero se requiere una presencia territorial. Con eso cierro esta participación. Gracias. Gracias, Catherine. Por este primer momento. De hecho, insisto que luego podremos ir cerrando algunos espacios. Esto que dices, además, creo que he contrastado con la información, digamos, con el dato último que desde INEI sale, que en realidad gran parte de la población ahorita adulta mayor, una cuarta parte de la población adulta mayor, en realidad vive en hogares solos, ¿no? Y su composición es o de solo una mujer adulta mayor o de un varón adulto mayor. Y eso en realidad tiene toda una lógica y todo un detrás con los cuidadores, que como decía hace un rato, son prioritariamente mujeres. Entonces se va reproduciendo un poco la lógica de inequidad también en cómo se aborda el sistema de cuidado para las personas, no solamente, insisto, para las personas adultas mayores o las personas con discapacidad, sino para todos los que son dependientes dentro del hogar, que cada vez eso ha ido creciendo, ¿no? Ahora los datos son bastante más elevados que antes. Te agradecemos mucho. Vamos a pasar con Julio Maica. Julio es director general de Políticas y Estrategias del MIDIS, es médico cirujano egresado de la Cayetano Heredia, es magíster en Salud Pública por esta misma universidad y magíster también en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios en gestión pública, investigación, ética, monitoreo y evaluación en proyectos sociales y de salud, y actualmente está cursando además un doctorado en gestión estratégica de la Católica también. Adelante, Julio, tienes la palabra. Yo en este caso aprovecho un poco,
formal del trabajo en el MIDIS, así que vamos a hacer una excepción y vamos a él darle los 10 minutos juntos que teníamos previstos para cada uno, porque no va a poder estar en la segunda ronda. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias, Ahmed. Sí, disculpen, lamentablemente tengo una reunión paralela y tengo que asistir. Bueno, me has hecho recordar un poco los inicios desde que se inició la red Amachai. Tuve oportunidad de estar en la formulación, como mencionó Catherine, ¿no? Fue todo una serie de dificultades al inicio, ¿no? Poder generar en tan poco tiempo, ¿no? La emergencia, hizo que todo sea demasiado rápido, que todo fluya demasiado rápido. El MIDIS como sector trató de generar la propuesta lo más pronto posible, creo que tuvimos 2 semanas para hacerlo, de manera conjunta con varias direcciones involucradas del MIDIS, sobre todo las direcciones de articulación, recuerdo mucho, y el programa País, que nos colaboró bastante, ¿no? El MIDIS creo que venía con una experiencia a nivel de articulación territorial buena, con la estrategia de gestión territorial primero de la infancia por un lado, ¿no? Y con lo que ya habían desarrollado en su momento un año atrás, antes que comience la pandemia, con el plan multisectorial de lucha contra la anemia, ¿no? Entonces, más o menos con esa instancia es que se genera esta propuesta que bien la ha comentado Lucas, ¿no? De la red Amachai, ¿no? La red de soporte de adulto mayor en alto riesgo y personas con discapacidad severa, ambas por población vulnerable, ¿no? Dentro de lo que nos ha comentado un poco Lucas, ¿no? Lo importante, los servicios que queríamos brindar a través de Amachai, ¿no? La consejería, la generación de alertas, la importancia en el marco del COVID de la vacunación, ¿no? El seguimiento a los casos bajo sospecha de COVID y la identificación y gestión de esas alertas, ¿no? Eso implicaba una articulación amplia, sobre todo con salud y con el Ministerio de Salud y con el MIM, ¿no? Coincido ahí mucho con lo que comentaba Catherine, creo que también lo comenta Lucas en su momento, las diversas dificultades que hubo para poder interrelacionar y generar una adecuada coordinación, incluso desde el nivel central, ¿no? Desde que empezamos tratamos de que haya una amplia conversación, coordinación directa con los ministerios, pero dada la coyuntura en ese momento, cada sector tenía una serie de responsabilidades que asumir en el marco del COVID, ¿no? Lo que dificultó un poco esta articulación tan necesaria y que se visibilizó desde un inicio, creo que también ya lo mencionó Lucas, ¿no? Que incluso en algún momento se menciona que no hubo mucha participación. Bueno, hubo esta serie de dificultades, ¿no? Lo cual también se fue acrecentando conforme pasaron los meses de pandemia, ¿no? Y esto pasó mucho por el tema presupuestal también, ¿no? Creo que ya se ha mencionado. Lo que es cierto un poco, viendo rápidamente a la presentación, ¿no? Se combinó, como ya lo mencioné, estas experiencias exitosas que tenía el MIDIS en articulación. Creo que fue muy importante este tema, ¿no? El trabajo a nivel de redes y con el gobierno local, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, creo que también fue bueno, ¿no? Conforme pasó el tiempo, como mencionaba, el trabajo con el MIM, con el propio MINSA, se fue debilitando, ¿no? Más fue el apoyo a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Incluso creo que al hablar de la experiencia hasta el final, fue posible que algunos gobiernos locales indiquen que podían usar su propio presupuesto para continuar con la red cuando el presupuesto ya se minimizó, ¿no? Dentro de los procesos que hablaba Lucas, tengo el tema del seguimiento nominal, que es muy importante. Creo que eso nos deja un buen aprendizaje de la importancia de este seguimiento. El tema de la consejería también pienso que es muy importante. Bueno, como ya lo he mencionado, el tema de la articulación ha sido preciso, pero dentro de todo algo que también menciona en algún momento Lucas es el tema del financiamiento, por un lado, y el tema de también la voluntad de trabajo de los diversos sectores, la voluntad política en sí de los gobiernos regionales, locales, de querer trabajar. Creo que esa mezcla de factores son fundamentales para que la red pueda funcionar, ¿no? Lamentablemente, pues, en el transcurso del tiempo fue decayendo el tema presupuestal, como se ha mencionado, ¿no? Pero es parte de lo que se veía venir, porque fue un poco difícil al final que se pueda continuar con este tema. Creo que surgieron más temas adicionales. Bueno, después incluso de la pandemia tenemos otros problemas, ¿no?
Lo que es cierto que sí deja buenas lecciones aprendidas, ¿no? Lo primero es que se tuvo una respuesta oportuna y eficaz. Creo que incluso deja lecciones aprendidas en este marco, pensando un poquito en el tema de un sistema de cuidado, un sistema de protección social que vaya más allá de lo que de esta respuesta, por un lado, a la emergencia por COVID. Ahora tenemos un escenario de emergencia climática, ¿no? Que también tenemos que ver cómo responder a esto, ¿no? Entonces se tuvo una respuesta en su primer momento casi oportuna, inmediata, ¿no? Se priorizó la atención a un grupo de población vulnerable. Esto también ayudó mucho el hecho que hay instituciones establecidas, ¿no? Como CIAN, OMAPED y la CEN, ¿no? En el caso de adultos mayores. Bueno, igual también ya lo mencionó Lucas, algunos cuellos de botella, ¿no? En relación al trabajo local, ¿no? Y el tema, pues, que salta es la falta de una política o de una visión de protección social, ¿no? Un sistema de protección social, ¿no? Y un sistema de cuidado, ¿no? No sé cómo voy el tiempo, pero creo que no me va a alcanzar mucho el tiempo para seguir con los Tienes comentarios. todavía, Yo quería pasar... unos 4 minutos. Ok. Yo quería pasar un poco más cómo lo estamos viendo desde el MIS en función a la política y en función a la normativa, ¿no? Por un lado tenemos un escenario para la protección social donde hay que considerar que luego del COVID tenemos la emergencia climática y se nos viene una posible crisis alimentaria, ¿no? La evidencia te dice que hay impactos sociales, hay impactos económicos, y cómo tenemos que invertir, pues, en transferencias monetarias, en seguridad alimentaria, en acceso a servicios básicos, ¿no? En potenciar la capacidad productiva, ¿no? Dinamizar la economía local, ¿no? Y esto implica, pues, que generar, pues, un sistema donde involucremos a todas las familias pobres, pobres extremas, y ahora pensando en la población vulnerable, ¿no? Y más aún ahora en el tema de pobreza urbana, ¿no? Que se ha mencionado ahora en la presentación del Banco Mundial, que 7 de cada 10 pobres viven en zona urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos, pues, pensar o repensar en un sistema de cuidado, pues, que sea inclusivo, ¿no? Pensando en los enfoques de derecho, género, interculturalidad, ¿no? Un sistema clave para el bienestar en personas vulnerables, ¿no? Darles una oferta integral de servicios de cuidado, ¿no? Desarrollar respuestas tempranas, pensar en el cierre de brechas, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay una serie de normativas, ¿no? Desde la Convención Interamericana por Protección de los Derechos Humanos, a nivel país, la Ley de Persona Adulta Mayor, la Política Nacional Multisectorial de Discapacidad para el Desarrollo, ¿no? Tenemos el tema del Sistema Nacional de Cuidados del MIN, ¿no? Hay alguna información, ¿no? Pero aquí ya para entrar a nuestra política, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 2030, pues tenemos un eje específico para el adulto mayor, ¿no? El objetivo prioritario 4, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Creo que ese es un tema que hemos visto ya hace tiempo en las versiones anteriores de la política. Creo que desde el enfoque de ciclo de vida siempre hay un interés, y ahí creo que con Ahmed hemos tenido muchas discusiones en donde nuestro enfoque es, por un lado, así como en algún momento el MISA puede desarrollar todo el sistema de desarrollo infantil temprano, incluir indicadores dentro de la ENDES, ¿no? Nosotros también en algún momento con Ahmed y el equipo de la dirección de seguimiento, pensábamos que podemos llegar a tener algo similar con el adulto mayor, ¿no? Lograr poder visualizar este indicador de resultado final, ¿no? Que queremos mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ¿no? A raíz de eso, en la política hemos incluido los lineamientos relacionados con incrementar la independencia física, mental y emocional de los adultos mayores, su autonomía económica y su autonomía social, ¿no? Eso hay que medirlo, ¿no? Y es parte de un trabajo que hemos empezado en un momento antes de la pandemia, ¿no? Con el equipo de la Dirección de Seguimiento. Es algo que queremos que se continúe, ¿no? Desde MIDIS. La política va a influir, esperemos, en que esto pueda seguir caminando, ¿no? Igual, creo que es muy relevante continuar en este trabajo que ya ha iniciado para poder tener estos resultados y poder medir un poco más el tema de la calidad de vida. No voy a entrar a discusiones puntuales porque creo que se me va el tiempo, he tratado de correr. Creo que también vamos a hablar un poco con Pensión 65, creo que está mi colega Julio Mendiguri por ahí, ¿no? Y pero creo que sería eso, tratando de cumplir con mis 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Efectivamente, ahí quedan pendientes algunos temas a ser trabajados tanto desde la política, pero también en coordinación con las personas
de Pensión 65. Sí, efectivamente, Julio Mendiburo se estaba uniendo ahorita también a este espacio, a quien dicho sea de paso agradecemos por estar presente también aquí. Este instrumento que permitiría tener como elementos de la condición en la que se encuentran las personas adultas mayores, tanto en términos de su independencia física, en términos de su capacidad funcional, digamos, para su vida cotidiana, en términos de su autonomía social y su autonomía económica, digamos, son elementos que pueden dar bastantes luces para lo que tendríamos que ver y atender desde un sistema nacional de cuidados, ¿no? Efectivamente, ahí probablemente la parte económica que tiene todo un correlato con la protección social son cosas que se tienen que dar vueltas de cómo se va a ver como Estado, que es bastante más complejo. El tema de salud que tiene que llegar con calidad en el territorio en donde están las personas adultas mayores, pero el Sistema Nacional de Cuidados, claro, tiene el reto en realidad de que no solamente tiene que pensar en términos de que hayan personas desde el espacio del territorio, sino también pensar en cómo estos cuidadores, ya sean desde el hogar, privados, desde el gobierno local, tengan además las condiciones suficientes para hacer su labor, ¿no? Y más aún si es que esto contribuye a ir rompiendo inequidades de género, que normalmente son siempre las mujeres las que terminan cuidando a las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a seguir comentando sobre también el tema de la política, así que seguramente podrá ser interesante si es que luego puedes volver a entrar al espacio. A continuación va a estar Marco Stampini. Marco, muchísimas gracias también por estar en este pequeño espacio de diálogo, de discusión para contribuir con el conocimiento para la política pública. Marco es especialista líder en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo. Marco es italiano y cuenta con un doctorado en economía de la Escuela de Estudios Avanzados de Santa Ana. Su trabajo se centra en la elaboración, implementación y evaluación de estrategias y proyectos de protección social, particularmente en las áreas de transferencias monetarias y cuidados de larga duración. Es autor de diversos reportes. En este caso hay uno que ha salido hace muy poco, que es Envejecer en América Latina y el Caribe, protección social y calidad de vida de las personas mayores, entre otros. Adelante, Marco, tienes la palabra. Como hemos conversado, primero durante unos 5 minutos y luego tenemos otra segunda ronda para que puedas complementar. Ok. Muchas gracias. Quiero agradecer al MIDIS por la oportunidad de participar en este seminario y llevar el punto de vista de un equipo donde trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre temas de envejecimiento y cuidados de largo plazo. Entonces, en un estudio que tú mencionaste, Ahmed, miramos a la calidad de vida de las personas mayores en los países de América Latina y el Caribe y cómo esto se relaciona con la protección social. Y adoptamos un enfoque integral de la protección social, mirando a cobertura y calidad de pensiones, salud y cuidados de largo plazo. ¿Por qué es importante adoptar un enfoque integral? Hago un ejemplo hablando de Perú. En Perú, la cobertura de pensiones contributivas y no contributivas es un poco menor que el promedio regional, pero el valor es mucho menor del promedio regional. El valor promedio de las pensiones es 20% de los ingresos de la gente que está por jubilarse. Entonces, si el ingreso esto es la mitad que el promedio regional de 42%. Entonces, si la persona mayor tiene un ingreso muy bajo, esto significa que cada gasto en salud, cada gasto en cuidado tiene un impacto muy fuerte en su bienestar. Entonces, es muy importante tener calidad y cobertura de servicios de salud y de cuidados de largo plazo. Perú no tiene un sistema de cuidado para personas mayores con dependencia. Existen servicios públicos con muy baja cobertura. Existen servicios privados que no son accesibles, son accesibles solo a quien tiene ingreso alto. Y por esta razón, la mayor parte de la carga del cuidado cae en las familias y dentro de las familias en las mujeres. Y esto tiene impacto en su bienestar, en su salud mental y también en su participación laboral, en su progresión profesional durante su vida. Entonces,
si queremos construir un sistema de cuidados, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuáles son las intervenciones más costo efectivas? Yo voy a hablar de 3 cosas: formación, coordinación y calidad. El primer tema es formación o capacitación. Los recursos humanos, las personas cuidadoras, son la columna vertebral de la calidad de los servicios del cuidado. Es un servicio muy intensivo en recurso humano. La mayoría de las personas cuidadoras, sin embargo, no tienen la capacitación adecuada. También las personas cuidadoras remuneradas dicen que tienen brechas de formación. Pero además de esto, hay una parte del cuidado que la dan personas que están contratadas bajo otras figuras profesionales. Por ejemplo, trabajadores o trabajadoras del hogar. Hay la mayoría del cuidado que está brindado por miembros del hogar. Y estas personas no saben cómo cuidar. Tienen que aprenderlo haciéndolo. Pero sabemos también que la capacitación tiene muchos beneficios. En primer lugar, para la persona mayor. En segundo lugar, para la persona que cuida, porque aumenta su satisfacción, aumenta su salud mental, reduciendo el estrés y también ofrece oportunidades de progresión profesional. Entonces, hoy en día hay formas de hacer formación que no requieren interrumpir el trabajo. Se pueden combinar el trabajo de cuidador con el formarse, con plataformas virtuales o modalidades híbridas. Son intervenciones que se podrían desarrollar en larga escala y que no son muy caras. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad. En segundo lugar, existen servicios en el territorio. Existen algunos servicios de los gobiernos locales, existen servicios privados, existen asociaciones sin fines de lucros, existen los servicios familiares, y es muy importante coordinar todos estos servicios. Ahmed, te veo congelado, entonces me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, te escuchamos bien, Marco. Muy bien, gracias. Disculpa, pensaba que era mi conexión que se había congelado. Entonces, sabemos que en el sector privado, las firmas de cuidadores remunerados tienen plataformas que permiten coordinar con los médicos, con las farmacias, con los familiares, con las personas mayores, y algunas de estas plataformas pueden ser desarrolladas también para el sector público. Por ejemplo, en este momento en la Ciudad de México estamos adaptando una de estas plataformas para que la usen los cuidadores familiares, para que por medio de esta plataforma los cuidadores familiares se capaciten y también para que estén en contacto con los pocos trabajadores sociales que tiene la Ciudad de México y para que puedan lanzar alertas por situaciones de necesidad que permitan priorizar las intervenciones de los trabajadores sociales y de los servicios de telemedicina. En tercer lugar, quiero hablar de calidad. La calidad es algo que se debe reglamentar por parte del Estado, también cuando los servicios los dan el sector privado. Pero la cosa más importante es que todo lo que se hace en calidad tenga el enfoque centrado en la persona. ¿Qué significa esto? Y es transversal. Por ejemplo, en el cuidado en el hogar es necesario respetar los tiempos de las personas mayores, no infantilizarla haciendo las cosas para ellas, pero esperar el tiempo que es necesario. En los centros de días es importante escuchar qué prefieren hacer las personas mayores y decidir las actividades con ellas. En los centros de larga estadía se debe permitir a las personas mayores replicar las condiciones de su casa, eligiendo sus objetos, llevando sus cosas y siguiendo usando sus cosas. Todo esto parece banal, pero no es como se hacen los servicios hoy en día en la región. Es un cambio cultural que puede tener un fuerte impacto en el bienestar de las personas mayores
y también de sus personas cuidadoras. En resumen, 3 puntos: capacitación, coordinación y calidad con enfoque basado en la persona. Sería muy lindo tener un sistema de cuidado en Perú, pero no es necesario esperar tener un sistema de cuidado para actuar ya. Gracias. Muchas gracias, Marco. Efectivamente, hay bastantes retos todavía que tener y que abordar para el Sistema Nacional de Cuidados en el Perú. Vamos a dar ahora la palabra, vamos a tener una segunda ronda para esta parte del debate. Vamos a trabajar en primera instancia con Lucas, para que Lucas pueda tener una especie de réplica a aquello que se ha venido comentando. Y después vamos a ir teniendo un rol para cada uno de los integrantes. Lucas, en primera instancia te daríamos la palabra. ¿Quieres cerrar o traer alguno de los elementos que dejaste dentro de tu presentación, de las recomendaciones? Este es un momento para que puedas hacerlo. Tienes aproximadamente unos 5 minutos para que puedas abordarlo, y evidentemente para que puedas de repente tener algún comentario a lo que han dicho los 3 panelistas. Gracias, Ahmed. Muchas gracias a los panelistas. Creo que en estos eventos es más interesante los comentarios y la posibilidad de conversar más que la presentación en sí. Creo que hay varios elementos en común y me gustaría hablar de lo que han dicho, y me gustaría hablar más sobre el tema de los cuidados. Se viene impulsando la idea de economía del cuidado, se viene impulsando hablando de los cuidadores. Por ejemplo, hay un par de fondos en el Perú que están financiando investigaciones al respecto. Pero yo concuerdo con Marco que lo importante no es construir un sistema, sino la provisión de servicios que tengan calidad, que tengan una cobertura, y en ese sentido Catherine hablaba mucho de los territorios y de la limitación que tiene el MINP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en llegar al territorio, lo que contrasta con otras entidades como la del MIDIS, que tienen más llegada al territorio. Yo he trabajado mucho tiempo investigando una iniciativa en Brasil que me parece sumamente valiosa porque une el tema de economía del hogar. Es una alternativa de bajo costo que se llama el programa Mayor Cuidado, que básicamente es, ve varias cosas que ha mencionado Marco también. Capacita a cuidadores laicos en zonas vulnerables, a personas que son de la región, que les dan acceso a un trabajo digno, formal, y estas personas acompañan a adultos mayores en su región una cantidad de horas. Puede ser entre 1 tarde a 5 tardes o 5 mañanas, o sea, de 3 a 4 horas a 20 horas a la semana, digamos. Eso le da un respiro a la familia, eso capacita a gente para que busquen empleo en otros lugares más calificados, genera economía local. Entonces tiene varias ventajas, digamos, y los indicadores de salud que hemos ido viendo son positivos, o sea, los outcomes en salud son positivos. No se necesita un sistema, se necesita la capacidad de poder innovar. Un poco lo que yo recogía de Amachai era la posibilidad de innovar flexiblemente, testear cosas hasta encontrar lo que funciona. No necesariamente pasar por la ruta larga, compleja y amarrada a programas presupuestales, a modelos operativos,
a cambios de normativas, a reglamentos que toman 4, 5, 6, 7 años, cuando la realidad supera, como decías tú, Ahmed, el crecimiento de la población adulto mayor nos va a superar a todos y vamos a llegar a un punto en el cual ya no hay tiempo para reaccionar. Creo que hay que mirar a países vecinos, Uruguay, Costa Rica, con ayuda del BID, está haciendo cosas interesantes. Quizá Marco puede hablar algo de eso. Chile tiene una buena categorización de familia, de tipos de personas, y tiene una buena categorización de servicios. Logra identificar a personas en mucha dependencia y ofrecer un servicio específico a esas poblaciones. Creo que yo diría que la ruta en el Perú, más que crear un sistema de cuidados, es construir en base al padrón nominado unos clústeres de servicios adecuados, oportunos, de calidad, que después se puedan constituir en un sistema. Que esa era un poco la recomendación que hacíamos en el estudio, es has tenido éxito en varias cosas, empaquétalas, pilotéalas más tiempo, agrégale, quítale, pero responde a las necesidades de tu población. En una emergencia, mezclar discapacidad con adulto mayor para servicios generales funciona, pero ya en el tiempo requieren cosas diferentes. Uno requiere más rehabilitación que el otro, por ejemplo. Uno va a tener más enfermedades crónicas y va a necesitar atención médica con una frecuencia distinta. El tema de salud mental en el adulto mayor tiene una serie de características complejas. El porcentaje de población con demencia, Alzheimer es alta. Hay que capacitar a los cuidadores en eso. Hay que darle soporte a los cuidadores. O sea, son cosas diferentes que hay que saber atender. Me quedo por ahora ahí. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Aprovecho para decir que en realidad en este segundo momento sí podríamos, si les parece bien, tener la cámara prendida a todos los panelistas. Catherine, Lucas, mantén prendida la cámara, Marco también. De esa manera tenemos este espacio más de debate. Digamos, ahora el turno es tuyo, Catherine, para que cierres con algunas de las ideas que se han venido conversando, algunos de los elementos de repente que se quedaron pendientes en tu primer momento de intervención. Efectivamente, creo que las últimas cosas que ha dicho Lucas también resuenan bastante, ¿no? En términos del sistema de cuidados. Efectivamente, uno de los elementos que a mí me llama mucho la atención cuando hemos revisado la literatura es lo mucho que se necesita, digamos, darle apoyo, un acompañamiento a las cuidadoras de las personas dependientes, ¿no? Y a eso creo que todavía no estamos llegando casi por ningún canal en el Estado peruano, ¿no? Pero nada, tienes la palabra, Catherine. Muchas gracias, Ahmed. Sí, en efecto, y en ese aspecto, y bueno, en varios coincido plenamente con lo que mencionaba Lucas. Igual de repente, para retroceder un poquito, cuando se hablaba de este tema de fortalecer los servicios territoriales, nuestra legislación prevé primero los centros integrales de atención al adulto mayor a través de los gobiernos locales. Como un dato de repente importante que mencionar, son aproximadamente 1.900 municipalidades a nivel nacional, de las cuales solamente 1.200 aproximadamente tienen un CIAM creado. Y de estas 1.200, ¿cuántos CIAM están realmente en funcionamiento? En los 3 primeros meses de este año, solamente aproximadamente 200 municipalidades habían registrado actividades en el sistema que utiliza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para monitorear sus actividades. Por eso mencionaba en su momento este fortalecimiento. Por otro lado, la normativa peruana nos habla de los centros de atención de día, centros de atención residencial, centros de atención de noche. Cuando evaluamos estos servicios, y también lo mencionaba Lucas, me parece que también Marco, ¿cuál es el estado de estos servicios? No solamente es que existan, que en realidad el número de servicios públicos que existen es bastante bajo. Son 5 centros de atención residencial aproximadamente, un centro de atención de noche, aproximadamente 22 centros de atención de día a nivel nacional, para una población
de más de 4 millones de personas. Pero no solamente es en el número, sino es en la calidad del servicio que se está brindando. Y más allá de eso, ¿en qué tan especializado está el servicio? Y acá viene otro gran reto. La población adulta mayor es totalmente variada. El hablar solamente de personas adultas mayores no quiere decir que yo voy a tener a características definidas, sino que voy a tener probablemente, como también ya lo han mencionado, una persona adulta mayor con una dependencia parcial o una persona adulta mayor que ya está en una situación de fragilidad. Y, por ejemplo, en una conversación con una especialista, justo que conversaba en alguna oportunidad en este marco de creación del Sistema Nacional de Cuidados, le sorprendía mucho el que existan personas autovalentes en centros de atención residencial. Y lo entiende y desde la mirada desde otros países, pues no, que eso les parece inconcebible, porque de repente esta persona, como también lo mencionaban, podría estar en un entorno en el que se promueva su inserción laboral y que esta persona esté en plena capacidad de poder sustentarse a sí misma y que también pueda ejercer plenamente sus derechos, ¿no? No solamente una persona que cae en lo que se denomina, de acuerdo a la legislación peruana, situación de abandono, es que con eso basta para que simplemente entre un centro de atención residencial dentro de la concepción que se está manejando, de centros en los que la persona entra y que ya no puede salir. Ese es un cambio que se ha venido tratando de hacer, por lo menos en los 2 últimos años. Sin embargo, es un reto bastante fuerte en los servicios que existen. ¿Por qué menciono esto? Y quiero reforzar justo lo que se había mencionado, el tema de la especialización. Hay intentos, ya hay trabajos sobre ello, ya hay algunos cursos con universidades, etcétera, pero finalmente los modelos que se dan de cursos son los mismos para la totalidad de cuidadores. Entonces, finalmente, lo que el cuidador va a llevar no necesariamente va a ser lo más idóneo para la población a la que tiene que atender, sea cuidador domiciliario, sea cuidador remunerado, dentro también de la diversidad que existe. El reto, y también cada vez que yo pienso y trataba de buscar un orden hacia por dónde empezar, el reto es enorme, pero creo que una pieza clave es fortalecer los servicios que existen y comenzar a cambiar esa mirada de una persona adulta mayor activa, saludable, que participa, que porque esté de repente en un centro de atención residencial o que ya esté recibiendo servicios en un centro de atención de día, no quiere decir que esa persona ya no pueda de repente aún acceder a una bolsa de trabajo con el gobierno local o que pueda participar de los espacios que existen con el gobierno local u otros tipos de espacios, ¿no? Dejar esa mirada que lamentablemente en entornos como este, solemos entender y lo tenemos claro de que la persona tiene derecho a desarrollarse plenamente. Y a lo que me refería es, pero lamentablemente en el resto del país, en la mayoría de espacios en donde se da servicios para personas adultas mayores, la mirada es otra. Y eso es un tema cultural que es aún mucho más difícil de cambiar. Se viene haciendo esfuerzos, se viene haciendo trabajos, pero el rol también de la sociedad civil es de suma importancia y eso también es necesario que se vea en esta construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Para cerrar, hay un avance en lo que se ha venido haciendo el Sistema Nacional de Cuidados, se han hecho varias consultorías, se ha levantado información de los servicios que existen, tanto privados como públicos, para poder ver qué es lo que hay e identificar qué es lo que falta. Sin embargo, nuevamente reitero, el reto es bastante amplio y es necesario, uno, por lo menos desde mi punto de vista, y ahí hablo personal, Caterina Castillo, que la mirada venga desde la persona hacia la que se le va a brindar el cuidado. Luego de eso pueden aparecer otras situaciones como que sí es pieza clave la del cuidador, el tema también del enfoque de género, de que pueda accederse a capacitaciones de manera adecuada, pero tiene que primero verse a la persona que va a recibir el servicio de cuidado y a partir de ello fortalecer los servicios que existen en territorio porque son los que están más cercanos y en efecto, como mencionaba Marco, que pueda igual ya a partir de ahí irse construyendo el sistema, ¿no? No hay que enganchar una cosa con la otra porque si no, realmente ese es un trabajo que va a tomar muchos, muchos años todavía. Gracias, Catherine.
En este caso te toca a ti, Marco. Ya Julio lamentablemente tuvo que partir, Julio Maica, para que tengas tu segunda ronda de comentarios. Hago algunos comentarios también mirando las preguntas que llegaron del público. Un primer comentario, sigo lo que mencionó Catherine ahora de la relación entre pobreza y dependencia. El sistema de los servicios de cuidados de larga duración, el Perú lo va a necesitar en futuro también si la pobreza termina. Es decir, es un tipo de vulnerabilidad que todas las sociedades, también las más ricas, tienen, y el servicio de cuidado es oportuno desarrollarlo para todas poblaciones que estén en una situación de dependencia. Después se puede pensar en que la persona que está en pobreza no pague el servicio y la persona que es de ingreso alto pague el servicio o una parte de ello con copago. Sin embargo, es oportuno pensar a servicio para toda la población que tiene dependencia. Esto también asegura que apuntemos a una calidad de los servicios mayor. Segundo tema, me relaciono con el ejemplo del programa Mayor Cuidado de Belo Horizonte que mencionaba Lucas. Y Brasil tiene algunos de los programas de atención domiciliaria coordinado entre sector salud y sector social más interesantes de la región. Tiene también en otras partes, en São Paulo. En toda la región hay una parte de hospitalizaciones importantes que son más largas de lo que se necesita en personas mayores porque no hay acompañamiento una vez que la persona salga. Entonces hay personas mayores que se quedan muchos más días en los hospitales de lo que es necesario. Esto tiene un costo en el sector salud y también utiliza camas y servicios que se deberían usar para otras personas. Entonces, lo que se está empezando a hacer en Brasil es intentar de coordinar el sector salud con el sector social, así como lo hizo la Red Amachai, que es muy interesante en este sentido, para hacer que las hospitalizaciones duren el menos posible y que el cuidado se haga afuera o con atención enfermerística, de enfermería en el domicilio o con profesionales del cuidado en el domicilio. Eso es otro punto. El tercer punto que quería hacer es lo de qué implicación tiene el envejecimiento poblacional para el diseño de una política de cuidado hoy. Quiero llevar una lección que aprendieron los países más envejecidos. Algunos eligieron niveles de cobertura de servicios demasiado generosos que ahora tienen problemas en pagar, porque lo eligieron cuando el porcentaje de personas con mayores era mucho menor que hoy y después la población tiene una expectativa de servicios, es muy difícil cambiarlo. Entonces, es muy importante pensar a las proyecciones de envejecimiento de la población y elegir hoy tipos de servicios, niveles de cobertura que el país pueda también pagar en 20, 30 años, porque nuestras estimaciones dicen que si un sistema tiene un costo hoy como porcentaje del PIB, en 2050 en Perú, este porcentaje del PIB será 3 veces mayores que hoy, por el mismo nivel de cobertura, simplemente porque aumenta de manera exponencial el porcentaje de población mayor. Aquí paro. Gracias. Gracias, Marco. No sé si Lucas quieres hacer una réplica nueva, pero aprovecho para ir soltándoles algunas de las preguntas que han ido llegando de los participantes. Lucas, a ti te han preguntado, por un lado, si se consideró que las experiencias exitosas pueden no estar vigentes por el adelanto de la tecnología, que finalmente hace un poco cambiante los parámetros de cómo puedes llegar a las personas dependientes, a las personas vulnerables en el territorio. Y la otra pregunta que hicieron, que en realidad, claro, en el marco del estudio cualitativo entendería que no la responderías exacta, pero creo que podrías decir algo, que es, determinaron la brecha de falta de atención primaria a personas adultas mayores con deterioro cognitivo. Esa es la segunda pregunta. No sé si quieres por ahí empezar con esos 2 puntos. Exactamente.
Sobre la primera pregunta, sobre lo que Marco mencionó, el de hospitalizaciones sociales, el único dato que hay es en Chile, que calculaba que 1/3 de las hospitalizaciones de personas adultas mayores eran porque nadie las iba a recoger. O sea, los números de hospitalizaciones donde no hay necesidad de estar hospitalizados son altísimos y genera un costo económico y social y psicológico muy alto. ¿Y por qué traigo a colación este número? Porque está relacionado un poco con la pregunta que hacen. Una de las cosas más interesantes que hizo Amachai fue el uso de los datos, la construcción de un sistema con muchas de las bases de datos que existen, pero que no están vinculadas entre sí. Obviamente que el Perú está construyendo, por ejemplo, en salud, los registros, el historial médico online. Obviamente que hay asuntos de protección de datos personales. Tú no puedes estar compartiendo pues, el diagnóstico por cuestiones de estigma, discriminación, invasión de la privacidad, pero al mismo tiempo hay capas de manejo de información que te permitirían tomar decisiones. Por ejemplo, no sabemos en el Perú cuánta gente tiene deterioro cognitivo. Hay algunos estudios epidemiológicos, pero no tenemos información de eso. Parte del problema que tenemos es que, y acá levanto otra bandera, es que el acceso universal a la salud es limitado en el Perú y la atención primaria de salud es frágil, y al no tener una atención primaria de salud que sea capaz de, en su pequeño territorio, dar cuenta de lo que está pasando, genera unos vacíos complejos en términos de información. Entonces, hablamos de capacitación. Entonces yo digo, bueno, en Europa Alzheimer es muy complicado, pero yo no sé cuál es la epidemiología poblacional del Alzheimer en el Perú. No tenemos la más remota idea, digamos, y ese es un problema. Yo creo que el tema de la tecnología, con eso termino la respuesta, el tema de la tecnología es valioso, es importante, avanza mucho, puede facilitar cosas, pero ahí vuelvo a lo que Catherine dijo en mi primer comentario. Se necesita estar en el territorio, no podemos perder la humanidad, o sea, no podemos hacer, mecanizar todo. Hay un estudio simpático, interesante, con estas nuevas experiencias de chatbox, ¿no? ChatGPT, proveyeron soporte psicológico a personas a partir de respuestas de ChatGPT. Y las respuestas eran muy buenas. Las personas que recibían las respuestas estaban muy contentas con las respuestas. Pero cuando les revelaron que estaban siendo respondidos por una máquina, el nivel de decepción fue altísimo. Entonces, no se trata solamente de conseguir respuestas objetivas, o sea, obviamente que son importantes, ¿no? Pero si pierdes el otro aspecto, pierdes un elemento importante. Y el cuidado es altamente demandante en términos de capital humano, o sea, no se va a poder reemplazar eso. Puedes poner sensores en la casa, puedes usar botones de alerta, puedes generar mil herramientas, programar el Alexa, el Apple, no sé qué, no sé cuántos, pero al final de cuentas hay que bañar a la persona, hay que escucharla, hay que cantar con ella, hay que darle espacio para que haga cosas de ocio, y necesita seres humanos para eso. Sí, gracias, Lucas. De hecho, de lo que decías, efectivamente, ahorita solamente hay en el primer nivel de los centros de salud, hay solamente a demanda, ¿no? Que se les genera una historia clínica a las personas adultas mayores, se les hace como una especie de chequeo general con varios de los elementos que tienen que ver con capacidades para la vida diaria, ¿no?
también temas sociales, si están solos, no están solos, pero claro, eso es solo a demanda, solo en los lugares en los que se llega con la oferta de salud en el territorio, ese es un porcentaje bajísimo, ¿no? Justo eso fue lo que comentaba Julio Maica con respecto a la construcción de un instrumento que pudiese recoger a nivel nacional la situación en la que se encontraban los adultos mayores y que pudiese brindarles primero una alerta a las mismas personas adultas mayores de si es que tienen que tener el cuidado con respecto a alguna dimensión, pero además que les permitiese tener generación de información para el sistema de salud, ¿no? para el ministerio, para que ellos también tengan la posibilidad de saber en dónde van a tener que priorizar recursos humanos, recursos digamos, profesionales de personas de geriatría para esos territorios. Digamos, la construcción de información ahorita mismo es también un reto importante que tenemos que lograr sacar, ¿no? Catherine, a ti te hacen un par de preguntas. Una, que es si se ha determinado la necesidad de formar cuidadores especializados para acompañar a las personas con demencia, en particular, aluden a las personas cuidadoras que no son remuneradas, ¿no? O sea, fuera de las que están dentro de los centros residenciales, de repente que tienen MIMP, o fuera de las personas que atienden en estos centros, digamos, privados, residenciales también, en fin, sobre todo fuera de eso, de ese sector que es un porcentaje, todo el otro sector que son personal que da cuidado, pero que no es remunerado. Suelen ser amigos, familia, un actor cercano al hogar, ¿no? A la persona adulta mayor. Si por ese lado se ha pensado. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es si se ha vinculado el trabajo con cuidadores no remunerados, que son principalmente mujeres, con las estrategias de equidad de género que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿no? Si han hecho ahí un nexo, porque finalmente este tema de que principalmente las cuidadoras sean mujeres termina replicando esta inequidad de género, ¿no? Pues finalmente son las personas que terminan dedicando horas de su vida diaria a cuidar y no tienen necesariamente la posibilidad ya sea de trabajar, de estudiar, de crecer ellas personalmente, ¿no? Entonces, si eso se ha podido ver también si ha habido alguna estrategia en el MINPE sobre este tema, ¿no? La vinculación de estos temas, estos dos. Sí, muchas gracias. Voy a pasar por la segunda pregunta, porque justo tiene algo que ver con un comentario que había hecho antes, ¿no? En efecto, justo esta creación o la identificación inicial de la creación del Sistema Nacional de Cuidados nace como parte de esta identificación de que la mayor cantidad de cuidadoras son mujeres. Y por eso, y es de ahí que el sector empieza a hacer esta evaluación desde el despacho mujer y de la política nacional bueno, que ve el tema de equidad de género, ¿no? Entonces sí, hay un trabajo que se ha venido desarrollando y justo es el que engarza con el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Y por qué quería empezar por ahí? Porque en efecto en mi anterior intervención mencionaba que bajo mi percepción la creación debe empezar por la persona que va a ser cuidada. Todos tenemos derecho al cuidado, pero la evaluación para la creación del sistema o para este engarce finalmente que una los servicios que existen, tiene que primero empezar desde la mirada del que va a recibir el servicio de cuidado. Eso no quita en lo más mínimo todo el trabajo que se viene realizando por el despacho mujer para poder ver el trabajo no remunerado, los cuidadores no remunerados que principalmente son mujeres, como ya se ha comentado, ¿no? Entonces sí hay estrategias, hay todo un trabajo que se viene desarrollando por un área del ministerio y también en este camino de construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Lo otro, en relación a la especialización de los cuidadores, en general esto sí se está viendo de manera transversal y esta necesidad está más que clara y sí se ha identificado. Y también ahí aprovecho en comentar algo justo lo que hablaban sobre la data, sobre la información, porque es muy complicado el poder tomar decisiones, el poder adoptar políticas adecuadas cuando no existe información. No existe información de dónde, por ejemplo, en pandemia, en el año 2020, no se sabía dónde estaban los adultos mayores, no se sabía en dónde es que tenían que hacerse las llamadas, se construyó el padrón, se hacían las llamadas, pero la persona ya no estaba en ese lugar, algunos se habían mudado, y luego incluso en el contexto de pandemia,
se habían mudado ya habiendo empezado la pandemia por tema de se fueron con los hijos, se fueron a otra ciudad, buscando también protegerse del contagio, etc. ¿Qué herramienta es la que se ha venido, la que se ha estado previendo durante los últimos 2 años? Fue la construcción de una encuesta nacional de personas adultas mayores. Este instrumento ya ha sido elaborado, ha sido concluido, se ha trabajado con el INEI, y actualmente se encuentra a la espera de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto busca tener más información del estado de dependencia que puedan tener las personas adultas mayores, cuál realmente es el rol que vienen cumpliendo en su comunidad, entre una serie de información. En realidad es una encuesta bastante amplia, bastante fuerte, sin embargo eso también la convierte en una encuesta bastante onerosa y quizá ahí el retraso. Sin embargo, los que estamos en esta temática sabemos que es importante y es más que necesario tener información actualizada y cercana de la situación de las personas adultas mayores, más aún con el crecimiento poblacional que tenemos ya actualmente y de los próximos años. Gracias, Catherine. Efectivamente es interesante lo que cuentas con respecto a esta encuesta que se está planificando, que se levante información. Sería genial poder tener también ahí una articulación intersectorial para ver finalmente la medición. Marco, hay un par de preguntas para ti. Voy a empezar con el que es un comentario y luego paso a las 2 preguntas. Uno primero es un comentario que dice sobre la importancia de la capacitación académica de calidad para los cuidadores, ¿no? Mencionan que se desarrolla a partir de una ONG de FOCADI, bajo el estigma de una atención centrada en la persona, pero además también se debe tener en cuenta ciertas características personales, señala la persona, ¿no? Aptitud, empatía y resiliencia. Ese es como un comentario. Luego, las preguntas que te plantean son, desde su experiencia, ¿qué países en Latinoamérica ahorita, digamos, tienen como las rutas más avanzadas en temas de sistemas de cuidados, temas de salud, de pensiones? Y, digamos, desde esta experiencia, ¿de cuál nos parece, digamos, podría ser mejor aprender ahorita en la situación en la que se encuentra el Perú? De hecho, creo que por ahí te comentaba algo también Lucas con respecto a los casos de Uruguay o de otro país más. Y la otra pregunta es, dentro de esa lógica de por dónde empezar, los diferentes tipos de planteamientos para lo que se tiene que ir pensando, más allá de que se llame sistema de cuidado todavía o no, ya sea después. ¿Cuán importante es trabajar, dice la pregunta, el sistema de pensiones? Primero, digamos, ordenar la lógica del sistema de pensiones para que las otras líneas funcionen, para que las líneas de salud, la línea de cuidado funcionen también, ¿no? Gracias. Gracias. El tema de la capacitación sabemos que las habilidades socioemocionales como paciencia, perseverancia, el saber escuchar son fundamentales para todas personas cuidadoras. Entonces, muy de acuerdo. Sobre el tema de qué países podemos aprender, entonces los países que tienen servicios de cuidado más desarrollados para personas mayores con dependencia son Uruguay y Argentina. Sabemos que hay una alta cobertura también en Barbados, pero no conozco bien el tipo de servicios. Pero igualmente quiero tomar algunas lecciones de Uruguay y Argentina. Uruguay brinda 80 horas de cuidados en el domicilio a todas personas mayores de 80 años que tienen una dependencia severa. Esto significa que tienen un baremo de dependencia y después ponen también el umbral de la edad. Pero ¿qué aprendemos de Uruguay, por ejemplo? Todas personas que están en esta situación reciben 80 horas por semana y es un servicio, un cuidador, una persona. ¿Qué aprendería yo? No todas las personas que necesitan cuidado necesitan 80 horas por semana. Algunas necesitan 80, algunas necesitan 20, dependiendo de la situación. Y yo tengo un ejemplo en mi familia. Por ejemplo, mi papá necesita 1 hora cada 2 días.
pero no lo puede hacer solo lo que necesita. Entonces, más variabilidad en el tipo de paquete y no un paquete igual para todos. Argentina, en contrario, tiene el servicio o el beneficio dentro de su sistema de salud para las personas que fueran trabajadores formales, que representan el 85% de la población mayor de Argentina. Ellos lo tienen integrado dentro de lo que se llamaba PAMI, que es como el servicio de salud. 8% del presupuesto del PAMI es para servicios que se podrían llamar de cuidados. Esto es muy interesante porque la integración entre salud y cuidado es muy importante para personas con alta dependencia. Sin embargo, queda fuera 15% de la población, que es aquella más pobre, que no tuvo un empleo formal. Entonces, esto es un problema. Otros países como Costa Rica han avanzado mucho en el sistema institucional, en la definición del baremo, pero todavía no han empezado a implementar el baremo en el territorio y no han definido el paquete de servicios que se brinda a quien ha pasado el baremo, que ha sido clasificado como alta dependencia. Entonces hay varias experiencias por aprender, pero probablemente Perú necesita hacer un diseño suyo un poco diferente de todos los otros. Y aquí me conecto un momento con el tema de la tecnología. No estoy hablando de bot, estoy hablando de sistemas que permitan ver cuál es el cuidado en el domicilio, porque hay una fuerte preferencia a envejecer en el domicilio, en la casa, pero es muy difícil saber qué se está haciendo como cuidado dentro de la casa. Entonces, los aplicativos más interesantes que yo he visto en mi trabajo son aquellos que permitan a la persona mayor de poner información, al familiar de poner información, al familiar de decir cuán satisfecho está del trabajo del cuidador que vino a la casa, si se hicieron algunas tareas o no. Y esto viene analizado de otro lado para saber si el trabajo de cuidado es aquel que se prescribió, porque si no, dentro del hogar no sabemos nada de lo que está pasando. Finalmente, en temas de pensiones antes de cuidado o salud, yo diría no, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona mayor de cada 6 necesita cuidado de largo plazo. Esta persona va a gastar $270,000 para esto, que equivale al ingreso de muchos años. Entonces, ¿yo cómo puedo dar una pensión a todos para que la persona cada 6 se compre el servicio de cuidado de largo plazo? Tendría que dar una pensión altísima. Por esto que digo, antes aseguramiento de los riesgos en salud, que todos tengan una salud de calidad, accesible, sin alto gasto de bolsillo, para que no deba comprarse un aumento de la calidad del servicio en salud. Y aseguramientos de los servicios de cuidado para quien lo necesita, porque es más barato asegurar que darle el dinero para que se lo compre. Y después, al mismo tiempo, claramente arreglar también las inequidades del sistema de pensión que existen en Perú. Están analizadas también en el informe que tú mencionaste antes. Hay una parte de pensiones, una parte de salud para quien quiere leerla. Yo no soy experto en pensiones, pero he aprendido mucho trabajando en este informe. Muchas gracias, Marco. No sé si alguno de los tres quisiera complementar con alguna idea más o alguna cosa más para cerrar. Si no, ya iríamos pasando al momento de cierre de este evento. No sé si Lucas, Catherine o alguno quiere dar alguna palabra final de cierre. Y si no, dado que veo el silencio, vamos a pasar. Les agradezco muchísimo la participación a los tres. Ha sido muy interesante la conversación. Ahorita vamos a pasar a tener un primer momento de clausura, que está con nosotros el director ejecutivo del programa Pensión 65, Julio Mendigure. Él ha estado trabajando un instante, justo acaba de cerrarse, lo voy a trasladar al seminario que acaba de moverse al backstage, ahora está entrando. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo estábamos comentando que estabas por acá en el evento.
Muchas gracias por estar en este espacio. Te he visto que has estado conectando, escuchando desde mucho antes en la reunión. Te damos la palabra para que puedas realizar la clausura del evento. Julio Mendigure es el director ejecutivo del Programa Nacional Pensión 65. Julio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ahmed. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS por la organización de este webinar en el que hemos escuchado extraordinarias presentaciones, comentarios y preguntas de participantes que ha despertado muchísimo interés el tema. Desde luego, en el Perú estamos experimentando un proceso de envejecimiento acelerado y también posterior a la pandemia el incremento de la pobreza, especialmente que van golpeando a la población adulta mayor. De allí entonces que cobra muchísima importancia y vigencia el tema que hoy día se ha conversado a partir de la experiencia de Amachay, que se ha implementado como una iniciativa que emerge del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero que luego involucra a otros ministerios e incluso niveles de gobierno. Yo creo que ya no cabe en este momento hacer un repaso de los logros importantes que se ha podido visibilizar a través de Amachay. También se ha podido identificar algunas limitaciones y algunos factores que han, digamos, facilitado su éxito, aunque temporal. Yo creo que lo que queda clarísimo desde mi punto de vista en esta tarde es que en principio, como Estado, debemos facilitar el acceso a los cuidados, especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando incluso de los niños. En ese sentido, me parece que el tema, sin duda, no solamente es de actualidad, sino que es absolutamente retador para los ministerios, tanto de Desarrollo e Inclusión Social, para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y para el Ministerio de Salud, que me parece que son los tres ministerios que debiéramos estar absolutamente comprometidos en la instauración de un sistema nacional de cuidados. En ese sentido, cuando hablamos de acceso a los cuidados, estamos hablando de ir eliminando progresivamente un conjunto de barreras, tanto económicas como geográficas, o las de oferta en los servicios de salud, o las de culturales. Debemos tener en cuenta que en el país tenemos más de 55 pueblos indígenas que tienen diferentes cosmovisión, tienen diferentes de ver el envejecimiento y también tienen una nueva forma o una forma diferente de cuidar a la persona en situación de vulnerabilidad. Y significa al mismo tiempo cuidar a la persona en su estado de salud y en su estado de enfermedad. Cuando está en estado de buena salud o de goce de aparentemente buena salud, entregar la diversidad de cuidados que nos permita mantener sano a esa persona. Y cuando está enfermo, naturalmente, ver, por ejemplo, en el seguimiento de las enfermedades crónicas, la presbicia, por ejemplo, que es un problema muy álgido en los adultos mayores, por ejemplo, la salud bucal, la salud mental, como se ha dicho también en esta tarde, son asuntos de importancia relevante desde el punto de vista de la salud física y mental. Pero también resulta importante propiciar una mayor participación de los adultos mayores
la revitalización de sus conocimientos, de sus saberes, de sus valores, incluso ancestrales, que le permita sentirse útil en la sociedad y en su comunidad. Y eso significa su salud social y naturalmente también la parte espiritual. Significa entonces ver en toda su dimensión a la persona humana. Ese es el concepto integral del cuidado. Y desde ese punto de vista, sí, pues resulta también determinante tener un abanico y una oferta muy sostenida y muy fuerte para la formación de los cuidadores, especialmente en el caso nuestro, de nuestro personal, de nuestros promotores, toda nuestra fuerza laboral que tenemos en el MIDIS, que también ellos se constituyan como cuidadores secundarios. Me parece que se abre la posibilidad de que el MIM, el MINSA y el MIDIS podamos trabajar un programa de formación y de entrenamiento que permita acceder y estandarizar su formación, y no solo para los cuidadores primarios, sino también para que los cuidadores secundarios puedan contribuir en la protección y en el cuidado de la salud y la vida de las personas. Sobre todo, Catherine del MIM ha señalado esto como un avance importante, el proceso de formación de cuidadores, y eso creo que ayudaría en términos generales a un poco recambiar, modificar esto que diríamos que en términos de diagnóstico se ha señalado que los cuidados para las personas en situación de vulnerabilidad en el país todavía son insuficientes, de muy baja cobertura y con una accesibilidad limitada. Frente a todo esto, el MIDIS es una locomotora y tiene como su principal virtud la capacidad de articular, es decir, de involucrar, de liderar para que los otros ministerios, los gobiernos subnacionales, tanto regionales como locales, puedan participar, así como lo han hecho con Amachay. Podríamos ir participando también en esta iniciativa que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, digamos, ya plantea como un reto la instauración de un Sistema Nacional de Cuidados. Tenemos una gran capacidad a través de los diferentes programas sociales y su presencia a nivel nacional, además con la ventaja de tener un listado nominal, incluso georreferenciado, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, creo que constituye una gran ventaja para comenzar con este proceso de la creación de un sistema nacional de cuidados. Pero allí, sin duda, no podemos ir solos, tenemos que ir con otros ministerios de la mano, y me parece que ese sería el principal desafío para nosotros, para el MIDIS, y muy particularmente yo diría para Pensión 65, considerando que los adultos mayores es una población que va creciendo y es una población que demanda muchísimos servicios que a la larga va a requerir más inversión social. Y para su sostenibilidad, sin duda, se requiere presupuesto, pero quizás no en la dimensión de los 70 millones que inicialmente se ha invertido. Podría ser quizás un poco menos si todos los niveles de gobierno se involucran y podemos hacer también allí ser más eficientes. Ya desde Pensión 65, desde el programa Contigo, hemos podido apreciar durante la pandemia que se han hecho casi en total 1 millón de llamadas telefónicas a los diferentes. Tuvo creo que un pequeño inconveniente técnico, Julio. Ha salido de la reunión. Vamos a ver si todavía ingresa. Mientras tanto, aprovecho para agradecer la participación de todos y todas las que han estado en el evento. Lucas, gracias. Marco, Catherine, sus opiniones, sus comentarios han sido bastante interesantes. Creo que dan ruta para seguir pensando en cosas que tenemos que trabajar en el futuro cercano. En realidad creo que hay que ponerse manos a la obra en este tema de mejorar estos servicios que se brindan para las personas
dependientes en los hogares. Ahí está, justo ha regresado Julio. Que tuvo un Les problema quiero pedir técnico. mil disculpas, solo para ir terminando, perdonen la interferencia o la interrupción. Entonces señalaba de que tanto Pensión 65 como el programa Contigo han hecho más de 1 millón de llamadas durante la pandemia. ¿Y cuál fue el impacto? El impacto ha sido menos accidentes, menos adultos mayores y personas con discapacidad que se hayan enfermado por COVID y por otras enfermedades, menos hospitalizaciones, menos defunciones y sobre todo ha incrementado la percepción de bienestar, se ha incrementado también una mayor participación del personal que cuida, en este caso a través de nuestros promotores. Esos impactos ya se están cuantificando. En el caso de Pensión 65 hay estudios, digamos, muy sólidos que van señalando que se ha reducido la mortalidad hasta en 11 puntos porcentuales e incluso la esperanza de vida se habría incrementado en más de 1 año en comparación a la población que no participa, digamos, dentro de un sistema de protección social. Entonces, creo que sí hay muchas condiciones para impulsar el Sistema Nacional de Cuidados. Creo que el colega del BID nos ha señalado como ejemplos el caso de Uruguay, el caso de Argentina. Digamos, no estaríamos partiendo de cero. Creo que hay una experiencia que ya existe en América Latina y en el Perú ya se han dado algunos pasos. Creo que también hay que impulsar la transferencia tecnológica. Estas plataformas de alertas que se han construido durante la pandemia en Amachay debiera estar hoy al servicio de los adultos mayores, en general de las poblaciones vulnerables, y que no se apague el fuego y la pasión que se puso durante la pandemia para cuidar de las personas que se encuentran en una situación de desventaja. Por eso me ha parecido realmente muy rico, muy provechoso participar de este webinar. Yo reitero mi agradecimiento y la felicitación a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación por propiciar esta discusión de altísimo nivel académico, y aliento y deseo que los diferentes representantes, panelistas y expertos que han participado, así como las personas que están en calidad de oyentes, pues podamos mantener unidos con este sentimiento de cuidado, de protección a aquellas personas que están en una situación de desventaja. Muchísimas gracias. De esta manera, en nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en nombre propio, deseo clausurar este evento que ha sido de mucho provecho, de mucho enriquecimiento para nosotros y para la comunidad académica participante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos las Gracias. palabras de clausura del señor Julio Mendiguren en esta versión 32 de los miércoles de Evidencia MIDIS. También quisiéramos agradecer en nombre del MIDIS a Lucas Sempe, Catherine Castillo, Julio Maica y Marco Stampini por su destacada participación en este evento, y a la moderación de Ahmed Agüero de la DGCE. Deseamos tenerlos en una próxima oportunidad. Además, les hago llegar el agradecimiento del doctor Enrique Velázquez, director general de Seguimiento y Evaluación, y de la señora viceministra Fanny Montellanos, a nombre de MIDIS. Finalmente, queremos recordar a nuestros participantes que al finalizar les agradeceremos observar la encuesta que aparecerá, la cual la invitamos a ser respondidas antes de retirarnos. Mientras tanto, por favor, invitamos a todos los panelistas para encender sus cámaras y poder tomar una foto final de este evento. El señor Julio Mendiguren también puede acompañar con cámara encendida y se lo vamos a hacer. Excelente, muchísimas gracias. A ver, vamos a tomar una foto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta una siguiente oportunidad.